Delitos contra la libertad sexual en el Perú. Explicación jurídica completa. Existen delitos que no solo dejan heridas físicas, también destruyen seguridad, rompen confianza, generan miedo y muchas veces dejan secuelas psicológicas que acompañan a la víctima durante años. Los delitos contra la libertad sexual forman parte de las conductas más graves dentro del sistema penal peruano, porque afectan directamente la dignidad humana, la integridad psicológica y la libertad más íntima de una persona. Pero además, son delitos especialmente complejos de investigar. Muchas veces ocurren sin testigos, sin cámaras, sin evidencia visible inmediata y con víctimas profundamente afectadas emocionalmente. Por eso el sistema de justicia necesita procedimientos especializados, necesita protección, necesita psicología forense, necesita técnicas adecuadas de investigación y, sobre todo, necesita evitar que la víctima vuelva a sufrir durante el proceso penal. Hoy analizaremos profundamente qué son los delitos contra la libertad sexual, qué protege realmente la ley peruana, cómo funcionan estas investigaciones, qué medios probatorios se utilizan, qué rol cumple Fiscalía, Policía y UDAVIT, y por qué estos casos representan uno de los mayores desafíos de la justicia moderna. Impacto social de estos delitos. Los delitos sexuales producen consecuencias extremadamente profundas. No afectan únicamente el cuerpo, también afectan la estabilidad emocional, la autoestima, la confianza, la seguridad personal y la salud psicológica. Muchas víctimas presentan ansiedad, depresión, miedo constante, trastornos del sueño, culpa, vergüenza o estrés postraumático. Y en menores de edad, las consecuencias pueden afectar incluso el desarrollo emocional y social. El silencio como realidad. Muchas víctimas nunca denuncian, por miedo, por vergüenza, por amenazas, o porque sienten que no serán creídas, especialmente cuando el agresor pertenece al entorno cercano. Eso convierte estos delitos en una de las formas de violencia más ocultas y difíciles de investigar. Bien jurídico protegido. Dentro del derecho penal existe un concepto fundamental, el bien jurídico protegido, es decir, el valor o derecho que la ley busca proteger. En los delitos sexuales existen principalmente dos bienes jurídicos, la libertad sexual y la indemnidad sexual. ¿Qué es la libertad sexual? La libertad sexual es el derecho que tiene toda persona para decidir libremente sobre su vida sexual. Incluye aceptar, rechazar o decidir voluntariamente cualquier conducta sexual. Nadie puede imponer actos sexuales mediante violencia, amenaza, coacción o abuso de poder. ¿Qué es la indemnidad sexual? Aquí aparece una diferencia muy importante. La indemnidad sexual protege especialmente a personas que legalmente no pueden consentir válidamente actos sexuales, principalmente niños, niñas y adolescentes menores de determinada edad. El sistema entiende que existen personas que todavía no poseen madurez suficiente para ejercer libremente consentimiento sexual válido. Diferencia entre libertad sexual e indemnidad sexual. La libertad sexual protege capacidad de decisión libre. La indemnidad sexual protege el desarrollo sexual de menores y personas vulnerables frente a interferencias indebidas. Esta diferencia resulta fundamental dentro del Código Penal peruano, base legal en el Perú. Los delitos contra la libertad sexual se encuentran regulados principalmente en el Código Penal peruano. Allí se establecen tipos penales, agravantes, sanciones y reglas específicas de protección. Importancia del consentimiento. Uno de los conceptos más importantes en estos delitos. El consentimiento debe ser libre, voluntario, informado y sin presión. No existe consentimiento válido cuando hay violencia, amenaza, intimidación, incapacidad o abuso de vulnerabilidad. El miedo invalida el consentimiento. Muchas víctimas no gritan, no escapan o no se resisten físicamente, y eso no significa consentimiento. El miedo extremo puede paralizar completamente a una persona. Tipos de delitos sexuales en el Perú. El Código Penal peruano regula diversas conductas, cada una con características específicas.
Violación sexual, uno de los delitos más graves, consiste en realizar acceso carnal mediante violencia, amenaza o grave intimidación. La ausencia de consentimiento es el elemento central. El trauma en las víctimas. Las víctimas de violación sexual suelen presentar consecuencias psicológicas profundas. Por ejemplo, crisis de ansiedad, culpa, miedo al contacto, depresión o alteraciones emocionales severas. Por eso el proceso penal requiere especial sensibilidad. Violación sexual de menor de edad. Aquí la protección es aún más estricta, porque el sistema considera que los menores poseen especial vulnerabilidad. En muchos casos, la ley presume ausencia de consentimiento válido debido a la edad. Actos contra el pudor incluyen conductas sexuales indebidas sin llegar necesariamente al acceso carnal. Por ejemplo, tocamientos, actos de connotación sexual o comportamientos invasivos. Especialmente graves cuando involucran menores, tocamientos indebidos, uno de los delitos más frecuentes. Muchas veces ocurren en entornos familiares, educativos o cercanos y generan profundo daño psicológico en las víctimas. Acoso sexual implica conductas persistentes de naturaleza sexual no deseadas que afectan dignidad y tranquilidad de la víctima. Puede ocurrir en trabajo, centros educativos, espacios públicos o medios digitales. El poder como factor de abuso. En algunos casos, el agresor utiliza autoridad, jerarquía o dependencia. Por ejemplo, docentes, jefes, familiares o responsables de cuidado. La ley considera especialmente grave el abuso de poder, menores de edad y protección especial. El sistema peruano reconoce protección reforzada para menores porque poseen mayor vulnerabilidad psicológica, dependencia emocional y menor capacidad de defensa. Por eso existen mecanismos especializados: cámara GESEL, declaración única, prueba anticipada y protección psicológica. Agravantes en delitos sexuales. Existen circunstancias que aumentan gravedad del delito. Por ejemplo, uso de violencia extrema, participación de varias personas, uso de armas, relación de parentesco, posición de autoridad, embarazo de la víctima o vulnerabilidad especial, parentesco y traición de confianza. Uno de los aspectos más dolorosos. Muchos delitos sexuales ocurren dentro del entorno familiar, precisamente donde la víctima debería sentirse protegida. Eso genera daño emocional particularmente grave. Medios probatorios en estos delitos. Investigar delitos sexuales es extremadamente complejo. Muchas veces no existen testigos. Por eso la investigación utiliza diversos medios probatorios. El testimonio de la víctima puede convertirse en prueba fundamental, especialmente cuando se obtiene correctamente y resulta coherente. Cámara GESEL. Herramienta clave para menores y víctimas vulnerables. Permite entrevistas especializadas evitando revictimización. Importancia de la pericia psicológica. La evaluación psicológica ayuda a identificar afectaciones emocionales, compatibilidad psicológica con hechos traumáticos y consecuencias del abuso. Medicina legal. Los exámenes médico-legales pueden aportar lesiones, evidencia biológica o indicadores físicos relevantes. Aunque ausencia de lesiones no significa automáticamente que el delito no ocurrió. Importancia del contexto. El análisis nunca debe limitarse a una sola prueba aislada. Fiscalía evalúa el conjunto probatorio completo. Rol de la policía. La policía suele intervenir inicialmente, recibe denuncias, protege escena, realiza diligencias urgentes y coordina con fiscalía. Importancia de la primera atención. La primera atención institucional resulta decisiva. Un mal trato puede generar más trauma y hacer que la víctima abandone el proceso. Rol de fiscalía. Fiscalía dirige la investigación penal, organiza estrategia, solicita diligencias, coordina pericias y protege legalidad del proceso. Rol de UDAVIT. Aquí aparece nuevamente una institución fundamental. La UDAVIT brinda acompañamiento psicológico, orientación legal, protección y apoyo emocional, especialmente en víctimas vulnerables y menores. La revictimización, uno de los mayores peligros del sistema, ocurre cuando la víctima vuelve a sufrir durante el proceso penal. Por ejemplo,
repitiendo constantemente hechos traumáticos o siendo tratada sin sensibilidad institucional. ¿Cómo evitar la revictimización? Mediante cámara Gesell, declaración única, atención especializada y protocolos adecuados. Protocolos de investigación. Las investigaciones requieren procedimientos técnicos, especialmente para entrevistas, recolección de evidencia, evaluaciones psicológicas y atención a menores. Importancia de la prueba psicológica. La psicología forense resulta fundamental, porque muchas consecuencias del abuso son emocionales y no siempre visibles físicamente. Caso hipotético narrativo. Imaginemos a una adolescente víctima de abuso sexual dentro de su entorno familiar. Tiene miedo, no quiere hablar, siente culpa. Fiscalía activa protocolos especializados. La declaración se realiza en cámara Gesell. UDAVIT brinda acompañamiento psicológico. Se realizan evaluaciones médico-legales y psicológicas. La investigación busca proteger a la víctima sin destruir emocionalmente su estabilidad. Ese es precisamente el desafío de estos casos. Dificultades del sistema. Aunque existen avances importantes, todavía hay problemas, demoras, falta de especialistas, revictimización y limitaciones institucionales. Muchas víctimas aún enfrentan miedo y desconfianza. El daño psicológico. Uno de los aspectos más graves. Las secuelas pueden durar años, especialmente cuando el abuso ocurrió durante infancia o adolescencia. Justicia y protección. Investigar delitos sexuales exige equilibrio. La justicia necesita descubrir la verdad, pero también debe proteger emocionalmente a las víctimas. Los delitos contra la libertad sexual representan una de las formas más graves de violencia humana, porque afectan cuerpo, mente y dignidad. Y precisamente por eso el sistema penal moderno necesita algo más que castigo. Necesita sensibilidad, necesita protección, necesita profesionales capacitados y necesita recordar siempre que detrás de cada expediente existe una persona profundamente afectada. Comprender los delitos contra la libertad sexual implica entender no solo normas penales, también implica comprender trauma, vulnerabilidad y derechos humanos, porque la verdadera justicia no se limita a sancionar, también debe proteger y evitar que la víctima vuelva a sufrir durante el camino hacia la verdad. En el siguiente episodio analizaremos la cámara Gesell aplicada específicamente a delitos sexuales en el Perú. Explicaremos cómo funciona realmente, cómo se realiza la entrevista especializada, qué errores pueden invalidar una declaración y por qué esta herramienta se ha convertido en una pieza fundamental dentro de las investigaciones modernas.